Voy a referirme precisamente a ese caso, el JS 350, que se refiere al magistrado Indalfer Infante. Y, a ver, primero que nada, quisiera, más que referirme al caso de fondo, referirme a un aspecto fundamental que lo ligo con otro asunto que casualmente está en esta cuenta, que es el REC 385. ¿Y por qué creo que tiene importancia hacer un análisis paralelo? Básicamente porque creo que de lo que se trata es de un tema de acceso a la justicia en ambos casos. Yo considero que en nuestra función de juzgadores, pues una cosa que será parte de lo que juzgue nuestro actuar en el tiempo, pues es por supuesto la solidez de nuestras sentencias a partir de la solidez jurídica, pero también creo, y que me parece fundamental, es la congruencia en nuestras decisiones a lo largo del tiempo. Y creo que los justiciables y el público en general, solo cuando vean en el tiempo que nuestras decisiones son consistentes y son congruentes, en esa medida creo que tendremos el respeto como juzgadores, digamos, que aplicaron a mismos o a similares supuestos soluciones jurídicas iguales. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que en el caso que ya señaló el magistrado que me antecedió, pues básicamente lo que se trata es de un tema de acceso a la justicia vinculado con un tema que tiene que ver con una persona, un actor que se ostenta o se y utiliza el carácter de autoadscripción como perteneciente a una comunidad indígena. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Ya nos decía tanto la cuenta como el magistrado, pues básicamente un tema en el cual él presenta un medio de impugnación por vía electrónica el 2 de junio y este medio de impugnación, fecha por cierto en la cual vencía el plazo legal, y es el 4 de julio cuando llega hasta este tribunal a presentarla por escrito. Nosotros hemos cotejado, es la misma demanda, simplemente en ese momento lo presenta por escrito. Pero ¿qué tenemos en el caso concreto? Tenemos un precedente del mes de abril, que es el juicio ciudadano 188, precisamente del mismo actor, que es Eustolio Flores, quien frente a este mismo tema, pero en instancia, en la vía partidista, digamos en una queja partidista, en una resolución que fue aprobada por este pleno, por los 7 magistrados, señalamos, y cito la cita, en lo que toca a la oportunidad de la demanda, se consideró presentada con oportunidad. Afirma el actor que, de acuerdo a lo controvertido, se le notificó por correo electrónico el 20 de marzo, lo cual no fue controvertido por el órgano responsable. El actor afirmó que el día 23 de marzo se presentó en las oficinas del partido político sin que se le fuera admitida su promoción. Por tal motivo fue que remitió su demanda a la Comisión de Honestidad y Justicia por correo electrónico. Y decimos aquí, en razón de que el promovente se autoadscribe como ciudadano indígena y que el partido político no niega el haber negado a recibir su promoción el día 23 de marzo, no niega haber recibido la promoción por correo electrónico ni manifiesta la actualización de la causal de improcedencia por extemporaneidad, se estimó que debía admitirse a trámite el juicio. Existe y habrá un argumento diciendo, bueno, pero aquí estábamos ante la instancia partidista y efectivamente conforme a los lineamientos del partido, es dable y es viable que los militantes presenten sus promociones por medio electrónico y dicho partido no lo considera como una causa de extemporaneidad. Es correcto lo que señala el magistrado Infante al señalar que lo que aquí rige es la ley de medios de impugnación, pero también lo cierto es que el partido político, en su carácter de autoridad responsable, el día 4 de junio, que
presenta las documentales y hace toda la tramitación del expediente para que esta sala superior lo conociera, en ningún momento se opone o opone alguna causal, siendo la autoridad acusada o responsable, en ningún momento opone una razón de improcedencia. ¿Por qué creo que esto es importante en el caso concreto? Porque yo sí creo que, entendiendo que existe ese precedente del juicio de protección ciudadana 188 y existen los elementos que aquí, insisto, obran a favor del justiciable, que es que la autoridad responsable no puso esa causa de improcedencia, y considerando su autoadscripción como indígena, pues es que se tendría que tener un mayor parámetro de razonabilidad en torno a la norma para el acceso a la justicia. Yo he señalado en otras ocasiones en este espacio que a mí me parece que las sesiones públicas y privadas tendrían que tener una misma línea, y inclusive nos podríamos ahorrar las privadas. La única cosa por la cual no se ahorran o tienen sentido es para que las públicas sean un poco más amables para el auditorio y no tengan que escuchar tantos argumentos y sean argumentos más sintéticos, pero básicamente lo que se dice en privado se dice en público. Y una de las razones que hace un rato en la sesión privada me argumentaban era que la calidad de este indígena que se autoadscribe es que no es cualquier indígena, es que es un indígena que trabaja en el Instituto para la Defensoría Pública, él así se ostenta, que es un indígena auxiliar bilingüe en el área de defensa de dicha institución y que es abogado, por lo menos se presume, o él se ostenta como abogado. Bueno, yo creo que argumentar eso en el caso concreto me parecería que sería pues difícil de entender para alguien que en su condición de indígena tiene la posibilidad de superarse, y que el hecho de que se autoadscriba como comunidad indígena, pero por el hecho de estar debidamente o de haber accedido a ciertos niveles de escolaridad hasta poder tener un cargo público en dicha institución, y que por esa razón se diga que no le corresponde tener mayor margen de flexibilidad en torno al acceso a la justicia, me parece delicado. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que si aquí hemos venido reconociendo que la autoadscripción a partir de ciertos elementos que obran en el expediente se da por buena, pues la calidad de indígena tiene que ser hasta para el que tiene licenciatura, como al parecer es el caso de Eustolio Flores, hasta quien no la tiene. Es decir, no tendríamos por qué hacer ahí ninguna distinción. Y creo que eso es un poco lo que aquí me parece que pues no coincide o donde no podemos coincidir. Ahora bien, sí creo, insisto, que todas estas normas de la Ley de Medios de Impugnación, pues no es la primera vez donde se ha propuesto una solución que a partir del caso concreto encuentren en este tribunal un grado de razonabilidad a partir de un principio fundamental que establece la Constitución, y que particularmente si le vamos a reconocer el carácter de indígena a esta persona aún teniendo la licenciatura, pues tendríamos que atender al artículo 2 de la Constitución en su fracción octava, que dice que uno de los derechos que la nación mexicana tiene que garantizar plenamente a los pueblos originarios es acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente. Y creo que si atendemos a ese razonamiento constitucional y entendiendo que damos por buena su autoadscripción como indígena, pues el hecho de que haya presentado un medio de impugnación vía correo electrónico, suponiendo que él se haya confundido o haya caído en el error que, como se lo admitimos la vez pasada, por tratarse de una posibilidad, insisto, fue aprobado por unanimidad de este tribunal, y que fue aprobado, y que fue admitido
presentado por correo electrónico y posteriormente lo formalizó presentándolo por escrito, como fue este caso, tendríamos que pensar que probablemente hubo una confusión de su parte pensando que era posible esa forma de procedencia del medio de impugnación. En ese sentido, yo creo que, como aquí también lo hemos venido sosteniendo, y que creo que ha sido uno de los sellos distintivos de esta integración del tribunal, que es la apertura para que aquellas personas que se autoadscriben a comunidades indígenas tengan un mayor acceso a este tribunal. Y ante el caso concreto, no veo razón aquí por la cual no concederle este derecho. Y ligo este asunto precisamente con el REC 385. Como ya decía la cuenta, este recurso de reconsideración pues tiene que ver con una situación también de acceso a la justicia, nada más que en el estado de Tlaxcala, con dos candidatas a senadoras de la República, mismas que fueron privadas de ese derecho por una cuestión, un problema intrapartidario. Pero quiero comentar, y que me parece que es aquí el tema, perdón, diputaciones por representación proporcional, perdón, no senaduría, que en el caso concreto, este asunto igual, insisto, en sesión privada la semana pasada, pues el proyecto que yo presenté a los señoras y señores magistrados venía precisamente en un término de desechamiento, y venía en términos de desechamiento precisamente porque a mi juicio no se cumplían los presupuestos del recurso de admisión del recurso de reconsideración. Y precisamente el argumento que se me dio es el del acceso a la justicia, al tratarse de mujeres, al tratarse de una problemática intrapartidaria que tenía un grado de complejidad interesante, pero donde básicamente no existía o no había de manera plausible una causa de procedencia con las bases, digamos, de precedentes que hemos establecido en torno a la admisión del REC. Y en este caso, básicamente, cuando me convencen de esta posición a partir del acceso a la justicia de estas dos mujeres que fueron privadas de un derecho, considerando su condición de mujeres, pues básicamente hago el paralelismo porque no entiendo cómo el caso de estas mujeres si era posible llegar a esta posibilidad de la procedencia, y en este caso resulta que no. En el caso del recurso de reconsideración 385, y menciono esto porque además me convencieron en una posición garantista de poder verdaderamente, cuando así nos lo permite el caso, pues poder buscar esa forma por donde flexibilizar o hacer más racional aquellas cuestiones que tienen que ver con los requisitos de procedencia de la ley de medios. Y creo que en ese caso, precisamente, déjenme decirles además que en el REC 385, pues también es público, está en las actas de por lo menos las audiencias públicas que yo celebro. Dicha audiencia nos la pide una senadora de la República vinculada con el Partido Acción Nacional, y automáticamente pues plantean argumentos que pues hacen entendible la causa que están planteando, y a partir de eso no solo yo, sino varios de los magistrados que integramos este pleno, razonamos en torno a cómo darle viabilidad a ese asunto a partir de elementos que nos plantean y que nos presentan. Bueno, yo básicamente creo que no debería haber esa distinción entre un indígena que se autoadscribe por el hecho de tener un título profesional, por el hecho de presentarlo por correo electrónico, pero habiendo posibilidad de que eso se flexibilice, y que en este caso, que también había podido ser un desechamiento simple, pues básicamente encontramos la formalidad para cómo
atender a cuestiones, insisto, de derechos fundamentales, de derechos vinculados con otra causa igual importante para este tribunal, como es la del acceso a los puestos de elección popular de mujeres que han competido al interior de sus partidos, y creo que esas diferencias son importantes marcarlas para poder ejercer plena congruencia en nuestras resoluciones y, por lo tanto, que esa justicia sea en equidad de circunstancias para todos los justiciables. Es cuanto, maestra presidenta. Muchas gracias.